2 equipos de baile, un premio. Esto es Dance Battle. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. All right. Bueno, acabáis de ver el nivelazo de nuestros participantes, sin duda esto promete. Antes de continuar, conozcamos mejor a cada grupo. Tenemos desde la Llagosta, Barcelona, a The Zone. Chicos de 12 a 18 años de la escuela La Room que vienen dispuestos a darlo todo. También tenemos a las Phil Queen, 7 chicas de entre 13 y 15 años que llevan años formándose en Tribu Urbana Center, una escuela de Badalona, y aseguran que el baile es su obsesión. Un fuerte aplauso para ellos. Todavía no estamos todos, falta una de las partes fundamentales de este programa. Nuestro jurado, ¿qué papelón les ha tocado? Madre mía, ¿queréis saber de quién se trata? Para mí el baile es mi vida. Para mí el baile, el hip hop es mi vida. Yo no podría estar sin bailar y sin la música. Yo creo que son dos cosas que van unidas. No es solo técnica, no es solo poner el pie aquí arriba, no es solo tener un cambreo, tener un empeine. No, en este tipo de bailes es dejarte el alma. El mundo del arte no es rivalidad, es expresarse, y yo creo que lo que tienen que hacer es crecer y aprender de lo que no tengan, ¿no?, los unos de los otros. Yo voy a puntuar pues eso, la manera de interpretar el aprovechamiento del espacio y la puesta en escena. Yo lo que más me fijo siempre es, primero, que en un grupo tiene que haber una complicidad y una unión, ¿no? Tienen que ser uno, y en lo que transmitan. Pues yo creo que lo primero de todo, una buena creatividad. Lo primero que es una buena creatividad, y que esa creatividad, el show o la pieza te explique algo. Estas batallas prometen. Estas batallas prometen. Estas batallas prometen. Un fuerte aplauso para Fidel Buica, Olga Sánchez, Iván Campillo, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, buenas noches. Con muchas ganas de que empiece ya esta batalla. Sí. Nos han comentado que va a haber mucho nivel. Va a haber mucho nivel, o sea que tenéis que estar preparados. Con muchísimas ganas de ver espectáculo. Pues ahora, para los que estáis en casa, os vamos a contar cómo va a ser la mecánica de estas batallas. Y para ello es todo un placer para mí contar esta noche con Alba Cladellas. Hola Alba, ¿cómo estás? Buenas noches, Elena. Estamos aquí en el control de realización de Dance Battle. Como ya sabéis, en el programa de hoy se van a enfrentar los 2 mejores grupos de baile de toda Cataluña. Buscan hacerse un hueco en la gran final, y para ello tendrán que enfrentarse en 3 fases distintas: la batalla grupal, la batalla 3 contra 3 y el freestyle. Y os preguntaréis, ¿cómo se van a evaluar estas batallas? Pues en cada fase los jueces van a hacer una pequeña valoración y se van a posicionar a favor de un equipo o de otro. Y no olvidéis lo que nos estamos jugando, porque los ganadores tendrán una beca de formación de 3 meses en las 3 mejores escuelas de baile
de Los Ángeles, el Millennium Dance Complex, el Debbie Reynolds Studio y Movement Lifestyle. Y otro de los premios, que este sí que os puedo asegurar que ha sido el más difícil de conseguir, es una plaza para el Campeonato Mundial de Baile de los Estados Unidos, un campeonato donde solo participan los mejores grupos de todo el mundo. Y vamos a ver ahora cómo han llegado hasta aquí nuestros concursantes. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Mix with the badness, look how she hot. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. Hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You beat me up like Scotty. It's how hypnotic the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like a baby. You moves how hypnotic. No lie, Girl, you never meant to. feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, you never No meant. lie, hypnotize. Hola a todos, disculpad que os moleste. Estoy buscando a las Phil Queen. ¿Dónde están? Me han dicho que están por aquí. Hola. Hola. Mira, vengo a daros una noticia muy especial y es que habéis sido seleccionadas para la gala final de Cataluña en Dance Battle. ¡Enhorabuena! Hola chicos, no os mováis de donde estéis porque este ensayo no puede acabar sin una gran noticia. Tengo el placer de comunicaros desde la dirección de Dance Battle que The Zone ha sido seleccionado para las batallas finales de Cataluña. Muchísimas felicidades chicos. I say what baby girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Como veis, el camino ha sido duro, pero el esfuerzo ha valido la pena. No nos alargamos más, vamos a lo importante que es el baile. Que empiece la fase grupal. Las Phil Queens vienen dispuestas a demostrar su talento. Cargadas de energía, las bailarinas de la Escuela de Badalona no dejarán a nadie indiferente. Vamos a conocerlas. Mi punto fuerte es el rollo y el groove e intento contagiarlo al grupo. Soy la más perfeccionista del grupo y me gusta que trabajemos hasta el último detalle. Yo soy la pequeña del grupo, aunque en el escenario me transformo, dejando ver toda mi actitud y saco todo de mí misma. Yo siempre estoy de buen rollo, me gusta disfrutar y pasar un buen momento con mi grupo. Yo soy la sincera del grupo, digo las cosas como son, aunque a veces les pueda molestar. Yo soy la graciosa del grupo y sin pretenderlo, la gente se lo pasa muy bien conmigo. Cuando subo a un escenario soy la más sexy, ya que me identifico mucho con ese estilo. So
we all God's children, products of the ghetto. Mama cooked the soup, daddy did the yelling. Uncle was a drunk, cousin was a felon. And when he got pinched, he told him he wasn't telling. Auntie was a cook, her husband was a crook. Cause every job he had, they be paying him off the books. Ghetto university, knowledge is all it took. In the tenement, I was listening to the hook. You can't hide. They got my homie hemmed up and they all around. Can't come see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homies. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked I was on the same track. Back up cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Let's go, bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place stand up and jump and shake and rush the club till the whole entire building is rammed up. Every time I come in and I step up in the building and we let the fire sizzle. Hope you know we gotta run on, cause you gotta know that when we get it started, whenever I'm in the spot, there ain't no question that you gotta. And hurt them up, give it to them, word them up, let me do them. Back another match and let it flame. Get your dumb on. Everybody get ready, know every time I do what I do. Bust rhymes, make the people wanna. Bueno, enhorabuena chicas, lo habéis hecho genial, a mí me habéis dejado impresionada, pero vamos a tener que escuchar a ver qué opina el jurado. ¿Quién de vosotros quiere empezar? Pues yo misma, si os parece bien, sí. Bueno, yo voy a dejar la parte técnica para el maestro Fidel y yo voy a hablar de lo que me han hecho sentir, de lo que he visto, y ha sido 7 guerreras, cada una con su personalidad muy clara y la verdad es que el nivel está cada vez mejor, así que bravo chicas. Bueno, pues a mí por la parte que me toca también creo que he visto una actuación muy guapa. Lo que más me gusta de todo, lo primero es el vestuario, o sea, sois unas queens real, y por la parte técnica me gusta mucho vuestro carisma. Habéis utilizado 3 canciones con 3 actitudes distintas y lo habéis defendido muy bien. Vuestro carisma ha sido diferente en cada canción, o sea que muy bien, me gusta. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Habéis tenido un muy buen nivel, muy concentradas todo el rato, no os habéis ido en ningún momento. Lo único deciros que esto es una final, o sea que no perdáis la concentración. Y sois muy jóvenes, pero es una final. No podemos tener deferencia porque sois más jóvenes. O sea que tenéis que seguir luchando como lo habéis hecho si queréis ganar. Pues muchísimas gracias. Recuerdo a nuestros telespectadores que esto solo han sido las primeras valoraciones. Al final del programa, el jurado deberá mojarse un poquito más y posicionarse a favor de su grupo favorito para decirnos quién va a ganar. De momento parecen bastante exigentes. Vamos ahora con la segunda actuación de la fase grupal. Ellos son los chicos de The Zone representando a la escuela La Room y vienen dispuestos a reventar el escenario con sus pasos. Vamos a ver de lo que son capaces. Somos un grupo muy completo y eso hace que aprendamos unos de los otros. Tenemos energía para 1000 batallas seguidas. Nos aportamos cosas muy distintas y con eso podemos hacer coreografías muy chulas. La unión que hay entre nosotros se ve reflejada sobre el escenario. Cuando tenemos que ensayar nos ponemos muy serios, pero a la vez somos un grupo que tenemos mucha locura. Somos muy diferentes, tanto en la personalidad como en el estilo. Eso nos une. Entrenamos los 7 días de la semana para petarlo.
straight up out the loot. All you new edition, rappers better cool it now. So I make a fool of ya. Paper stack as tall as that. Lean, look at the bling, set it in rings, looking like basketball. Staring at me, coming straight up out the blue. All you new edition, rappers better cool it now. So I make a fool of ya. Paper stack as tall as ya. Lean, look at the bling. Tonight ain't feeling no. Won't you go and show it off for us? Y'all was gonna jump like this. How you not gonna know it when it hit like this? Ladies, drama, leave it home. They standing at the door, don't wanna take us on the ring. Let it go by 3 months ago. The girl that they used to know didn't change. Now they saying this before they mention my name. I'm begging. Enhorabuena, chicos, ha sido espectacular. Vamos a oír ahora la valoración del jurado. Olga, ¿quieres empezar? Pues sí, pues también creo que ha sido espectacular. Me ha encantado el principio, erais todo uno, una persona, bailando juntos. Y también me habéis hecho sentir lo bien que os lo pasáis vosotros bailando. Me ha encantado. Muchas gracias. Pues yo opino igual que Olga. O sea, me ha gustado mucho la puesta en escena. Ese salto ahí ha quedado espectacular, me ha encantado. Luego una de las cosas que también me ha gustado ha sido la energía. O sea, había una energía muy buena. Aparte, habéis cogido los temazos increíbles. Temazos de cuando yo era pequeño. Y hay una pequeña cosa que me ha quedado así un poco... Porque en la parte que era más happy o más sensual, había algunos que todavía estaban bailando con la cara duro como al principio. Entonces yo quiero que, ya que somos un grupo, si viene alguna parte más sensual o un cambio de actitud, que todos unidos hagamos esta actitud igual, ¿ok? Yo lo mismo que ellos, mucha fuerza, mucha energía, pero ya hemos visto el otro grupo de las otras 7 chicas y os aviso que son muy buenas también, ¿eh? Son más jóvenes, o sea que tenéis que darlo todo. Bravo. Pues así han empezado nuestras primeras batallas. No cabe duda de que la competición está muy reñida. Alba, me parece que estás con una de las responsables de todo esto, ¿no? Sí, Elena, estoy aquí con Maribel, directora de Tribu Urbana Center. Maribel, ¿cómo estás viendo hasta ahora a tus niñas? Bueno, pues lo están haciendo genial y la verdad es que han venido un poquito nerviosas, pero bueno, se transforman en escenario, así que lo están dando todo, o sea que muy contenta. Son muy pequeñitas, ¿cuántos años tienen? Mira, la más peque tiene 12 y la mayor tiene 15, así que bueno, son jovencitas. ¿Se llaman las Phil Queens? ¿Por qué se llaman así? Me se llaman Phil Queen porque a pesar de la edad que tienen, pues son niñas que luego se transforman en el escenario y lo dan todo, o sea que realmente sacan como esa auténtica reina que tienen y parecen adolescentes, o sea, parecen adultos bailando profesionales y yo creo que este nombre les viene genial, así que... ¿Como su profesora crees que estarán a la altura del programa? Sí, y tanto que estarán a la altura. Además, han pasado muchas fases y muchos castings hasta llegar aquí, creo que están a la altura completamente y se están trabajando muchísimo, o sea que bueno, a ver qué pasa. Perfecto, pues mucha suerte para tus chicas, gracias Maribel. Y Mary, la profesora de The Zone, aunque no ha podido venir hoy, sí que ha querido dejar un mensaje muy especial para sus chicos. Vamos a verlo. Hola chicos, siento mucho no poder estar con vosotros hoy, pero estoy tranquila porque sé que lo vais a disfrutar, que vais a compartir muchísimo con vuestro grupo. Quiero que demostréis todo lo que sabéis hacer, todo el trabajo, todo el esfuerzo que habéis hecho durante este último mes. Y adelante, muchos besos. Y pase lo que pase en estas batallas, os puedo asegurar que la profesionalidad que ambos grupos transmiten en el escenario es fruto del trabajo de sus profesoras. Elena, ¿te parece si vamos a ver ahora cómo se han preparado todos para las batallas? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a shellfish or a sheep. Don't you come
shut your mouth, 'cause I stay winning them up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Cuánto trabajo, se nota que se lo han preparado a conciencia. Os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter, Instagram, donde vamos a subir contenido exclusivo del programa. Antes de continuar, vamos a abrir una encuesta para que los espectadores compartáis con nosotros vuestras opiniones. Enseguida lo veremos, volvemos en solo 5 minutos. A ver, para. Y está con sus fotitos. Qué pereza, no es tan guapo. ¡Ay, la Pepita! Chips Ahoy, irresistibles. El flan de huevo Dul patrocina este espacio. Para mí el baile ha sido desde pequeño una manera de liberarme. Me apunté a bailar, se me quitó la timidez y ahora me como el mundo. Es como un lenguaje que puedes expresar sentimientos y emociones con movimientos y es lo que más me apasiona. Es la forma en que tengo de expresarme y de compartirlo con mis amigos. Significa pues una manera de expresar mi personalidad tal y como es, pues bailando. Transmitir todo lo que siento, pero en movimientos, no en palabras, sino dejarme llevar. Es la manera que tengo para poder expresar lo que de verdad siento y sin tener ese miedo a que alguien te critique. Mi vida. Es como si fuera mi corazón, porque donde estoy siempre estoy bailando. Significa una manera de ser yo misma en la que puedo expresarme y ver la vida de otra manera. Lo es todo porque es mi gran pasión desde siempre. Lo llevo practicando desde que soy pequeña y pues en un futuro pues me gustaría dedicarme a ello profesionalmente. Significa una manera de expresarme y una manera de dejar atrás todo lo malo, aparte de lo que más me gusta hacer. Es todo, es mi vida desde que tengo 3 años y quiero y creo que lo va a seguir siendo. Es como un mundo aparte donde puedo ser yo misma y no hay límites. Sobre todo es disfrutar, desconectar y hacer y transmitir lo que sientes en el momento. Descubrí que era mi máxima pasión y me gustaría demostrar a la gente que no cree en el baile, que el baile también puede ser un trabajo. Buenas noches de nuevo, ya estamos en el ecuador de nuestro programa. Llegamos a la fase 3 contra 3. En esta batalla, 3 miembros de cada equipo se van a enfrentar. Cada uno de ellos nos va a presentar una coreografía distinta preparada por todo el grupo en representación de la escuela. Pedro, Ariadna, Laia, vosotros sois los representantes de The Zone. Tenemos a Emma, Judith y Thais, que vais a representar a las Field Queens. No sé, Laia, ¿cómo lleváis esta responsabilidad? Pues estamos muy contentos de poder representar a The Zone, pero sabemos que cualquiera de nuestros compañeros podría haber también representado muy bien y nada, a darlo todo y a disfrutar, que es lo más importante.
Muy bien, pues Judith, ahora que ya habéis convivido con vuestros rivales, ahora que los conocéis, ¿cómo veis ganar este concurso? Pues quieras o no, más allá de la danza, el haber estado fase por fase junto a ellos, haber convivido, pues nos ha llevado a tener una relación súper guay y que cualquiera de los dos grupos, al fin y al cabo, está al nivel de ganar este concurso y que si nos dieran a elegir, nos iríamos todos a Los Ángeles y ya está. Pues sí, ojalá, la verdad. Recuerdo a nuestros espectadores que cada grupo tiene 1 minuto para demostrar su talento. Si os parece, empezaremos con The Zone, así que el escenario es vuestro. Destinia, la agencia de viajes online, patrocina este espacio. Muy bien, chicos, vamos a escuchar la valoración del jurado. Fidel, te he visto con ganas de hablar. Pues sí, tengo muchas cosas que decir. La verdad que, bueno, me ha gustado mucho la pieza. El nivel está muy alto, ¿eh? ¿Sí o no? Está muy alto. Yo lo que me gusta mucho de vuestra pieza es que me gusta la pieza que tiene una historia. Por ejemplo, lo que habéis hecho vosotros, habéis cogido un icono como es Britney Spears y habéis pasado, o sea, habéis hecho una misma música y habéis puesto muchos estilos con esa misma base. Habéis puesto el voguing, habéis puesto sexy, habéis puesto hip hop. O sea, me gusta la variedad con una sola historia. O sea, muy bien. ¿Quieres hablar tú? Pues yo no sabría qué deciros, es que de verdad que no lo sé, porque veo un grupo, me gusta mucho, veo el otro, también me gusta mucho, está ahí. Va a ser... Cosa, ¿eh? Sí, es verdad, está reñida. Y bueno, yo tengo que decir que como fan de los 80 y adolescente en los 80, me ha encantado la parte de voguing que habéis hecho. Ajá. Me ha gustado mucho y lo mismo que mis compañeros, que está bastante reñido. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente fase. Sí, porque son dos piezas totalmente distintas. Dos piezas totalmente distintas. Sí. O sea, que está súper difícil. Pero bueno, aún nos queda una prueba más. A tope. Muy bien, chicos, pues ya podéis volver con vuestros compañeros. Muchas gracias también al jurado. Vamos a conectar primero con Alba Cladellas, que ya tiene las primeras reacciones de la noche. ¿Qué se está cociendo en las redes, Alba? Sí, hemos lanzado una encuesta a través de nuestras redes sociales para saber por qué grupos se decantan más nuestros telespectadores y de momento la cosa está muy igualada. La mitad del público vota por Phil Queens y la otra mitad por The Zone. De momento un empate, nada claro, y eso sí, os animamos a seguir comentando en nuestro Twitter con el hashtag DanceBattle1. Muchísimas gracias, Alba. Pues como veis, el público está indeciso, pero espero que nuestros jueces lo tengan un poquito más claro. Vamos ahora ya con la segunda actuación de la fase 3 contra 3. Emma, Judith, Thais, ¿estáis preparadas? Sí. Adelante. Chocolates Valor a la taza patrocina este espacio. Hey, okay. Naruto, Ninetale, Fox, I feel like a Gucci ad-lib. Bird, colder than Coca-Cola, mascot, polo bird. Put my sauce on lasagna, it can make Garfield purr. I ain't really fucking with these niggas like a dyke. You can like Tiger, I tell him earn your stripes. You tryna beat me, but big and never in your life. Even if you had on my sneakers like Bow and like Mike, like Gotti, nigga, watch me be disgusting. I'ma do them dirty like a wing worm ring. Why they be talking like they might know something? I met a guest car on royalty like Lima King. Told her be careful, my penis drill like limousine. And I don't wanna hit pussy if it just smell like Hennessy. Star Wars Confederate rifle shoot like Ray Beam. Watch me spin around 360 quick scope or something. Okay, like Bill
Feels on me blue, like a bruise, better yet, blues cruise. Feels on me blue, like a bruise, better yet, blues cruise. Feels on me blue, bruise, better yet, blues cruise. Feels on me blue, like a bruise, better yet, blues cruise. Ay, whoa. Muy bien, chicas, vamos a escuchar la valoración del jurado. Bueno, tengo que decir que me ha encantado la coreografía. Lo que más me ha gustado de todo ha sido el groove que habéis tenido. El groove, el flow, cómo habéis sentido la música. Yo creo que me ha encantado, me gusta mucho. Pero me he quedado con un paso que me gustaría que me lo pudieses hacer. ¿Cómo es el paso este de bu, bu, bu? ¿Cómo es? Muy bien, muy guay. Me gusta mucho. A mí también me ha encantado, chicas. Quiero decir que hacéis honor al nombre, sois unas reinas y que me ha gustado mucho la sencillez y la fluidez con la que hacéis esos pasos tan poderosos. Bravo. Muy bien, muy buen trabajo. Se nota el trabajo, se notan las horas, pero no os relajéis muy poquito. No os relajéis para nada porque esto ya va a la final. Ya nos queda un último asalto y está bastante igualado, Bueno, pues ya lo habéis oído, la cosa está muy reñida. Estamos ya llegando al final. Espero que ambos equipos estéis tomando nota de las valoraciones porque os van a servir para la prueba final, que por lo que hemos ido viendo parece ser que va a ser decisiva. Chicas, no os mováis porque vamos ya con la última fase, el freestyle. Pues mientras los chicos ensayan, recordamos que tenemos dos grandes premios para ellos. ¿Qué significaría para todos estos bailarines llegar a la gran final? Para mí, ganar el concurso sería pues darme la oportunidad de demostrar lo que valemos este grupo. Una experiencia inolvidable y súper emocionante para todas. Pasar tiempo con mis compañeros y estar 24 horas juntos en un día sería conocernos totalmente y sería muy divertido. Una forma de viajar, de conocer más mundo del baile y aparte también pues de evolucionar como bailarina y evolucionar como persona. Sería muy importante y muy especial porque podría ir con mis compañeros, también mis amigos. Espectacular. Bailar con mi grupo y haberlo pasado de tantos niños es algo maravilloso. Flipante porque podríamos ir a una ciudad que a mí me gusta un montón, poder aprender diferentes coreógrafos de allí y formarme y poder llegar a dedicarme a esto que es lo que más me gusta. Una gran experiencia, aparte que conoces profesores nuevos y pues avanzas profesionalmente. Sería una oportunidad de ir a un país que quizás el nivel que hay allí no lo tienes aquí, puedes aprender muchísimo más. Sería una gran oportunidad para formarme como bailarina. La experiencia pues molaría un montón. Es una oportunidad única, no todo el mundo puede probar, yo tengo la suerte así que lo daría todo. Una gran oportunidad porque podría formarme mucho y pasar el mundial sería súper guay, me encantaría. Me ayudaría mucho a base de formación, mejorarme a mí mismo e intentar tener un buen futuro. Sería muy guay y nos lo pasaremos todos súper bien. Sería la caña. Pues ya tenemos a todos los bailarines en el escenario para la prueba final. The Zone a mi derecha, Phil Queens a mi izquierda. Esta última prueba es la que menos se han podido preparar. Aprovecho para explicaros a los que estáis en casa cómo va a funcionar esta prueba. Ambos equipos van a batallar en freestyle, es decir, estilo libre. En esta fase final, las dos representantes de cada escuela van a enfrentarse de una en una. ¿Cuál es la dificultad? Se trata de un baile de 1 minuto totalmente improvisado. Ellas no tienen ni idea de las canciones que van a sonar, así que deberán moverse al ritmo de la música y demostrar su capacidad de improvisación. Kinder Chocolate patrocina este espacio. Pussy the stunt and I pop. Stand above squeezing my pistol, I'm sure that I got it. I Peter Piper, pick peppers, and run rock rhymes. I'm 50 Cent, I write a little bit, but I pop nines. Tell niggas get their money right, cause I got mine. When I'm around quick playing, nigga, you can't shine. You gon' be that next chump, then end up in the trunk after being hit by the pump.
Is that what you want? Be easy, nigga. I lay your ass out. Believe me, nigga. That's what I'm about. Gangster. You can find a nigga sitting on throne. Hit the clutch, hit the gear, hit the gas, and I'm gone. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I'm down for the action. He's smart with his mouth to smack. You holding your strap, you might come back, so clap. React like a gangster, die like a gangster for acting. Cause you'll get hit in homicide to be asking what happened. Oh no, look who crept in with the foe. 20-inch rim sitting on low, bro. East side, west side, niggas know, yo, I'm no. Even my mama saying something really wrong with my brain. Niggas don't rob me, they know I'm down and die for my chain. G-Unit, we get... So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love got me looking so crazy, your love. Muy bien, felicidades a las 4. Esta prueba me ha encantado, os habéis movido con mucha naturalidad, ¿o no? Sí. ¿Jurado? Bueno, está bastante difícil. Yo creo que esta ha sido la ronda que más nos ha costado. Sí. Porque lo hemos visto todo muy igual, ya muy sincronizados, distintos estilos, mucha musicalidad. Yo creo que ha sido... Hay que felicitarles porque todos los que hemos trabajado y trabajamos para un público, en un directo, en televisión no es lo mismo, con las cámaras es mucho más frío y en cambio aquí lo habéis dado todo y se veía esa energía que teníais, habéis creado un ambiente muy chulo en este freestyle, ¿verdad? Sí. Yo creo que no podemos valorar un grupo o el otro grupo, yo creo que los dos lo habéis hecho genial. Sí, o sea, yo creo que lo vamos a tener muy difícil para la puntuación final. No sé, ya veremos. They got my homie hemmed up and they all around. Can't come up see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. Wait a minute. Coming straight up out the loot town. All you new edition, rappers better do it now. So I make a fool of ya. Paper stack is calling. You tryna be me, but big and never in your life. Even if you had on my sneakers like Bow and like Mike, like Gotti, nigga, watch me be disgusting. I'ma do them dirty like a wing worm ring. Why they be talking like that? I'm sure that I got the Peter Piper, big peppers, and run rock rhymes. I'm 50 Cent, I write a little bit, but I pop nines. Tell niggas get their money right, cause I got mine. When I'm around quick playing, nigga, you can't, and I'm gone. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. I'ma take it to the top. Show, I'ma make it hot, baby, baby. I'm down. So crazy right now, most incredibly. It's your girl, me. Vamos a tener que dar ya las valoraciones finales para conocer al ganador de las batallas de hoy. Vamos con la primera fase, la batalla grupal. ¿Con quién os quedáis? En la primera fase yo me quedo con The Zone. Yo me quedo con Queen. Iván.
The Zone. Muy bien, felicidades, The Zone han ganado la fase 1. Vamos con la fase 2, 3 contra 3. ¿Quién es vuestro ganador? The Zone. Queen. Phil Quinn. Perfecto, pues tensión máxima. Tenemos un empate, The Zone ganan la prueba grupal, Phil Queens ganan el 3 contra 3, por lo tanto solo queda saber quién gana el freestyle y por lo tanto se convierte en ganador de este primer programa. Veredicto final. Phil Quinn. ¿Olga? Bueno, como he dicho antes, es The Zone. Olga, tienes que desempatar. Madre Qué mía. presión. Phil Quinn.